Aleluya, alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre Santo. Mi alma te exalta, Padre. Mi alma se regocija en ti, mi Señor, por tu misericordia, por tu gran amor, Padre, por tu gran poder, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor. Te damos gracias por tu gran amor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Santo. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor. Como está escrito en el rollo del libro de la vida de mi Padre Santo. El hacer tu voluntad me ha agradado, Padre Santo, y aquí vengo, Señor, para que se haga tu voluntad, Señor, como se hace en los cielos, Señor. Se haga también aquí en la tierra, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso Señor. Gracias, glorioso Dios. Aleluya. 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 Solo tú eres santo. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. 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 Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Paz de Cristo, hermanas. Alabado sea el nombre del Señor, y aprovechamos, hermano, para cantarle al Señor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra
al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Muchas moradas Jesús ha prometido, de las que dijo nos iba a preparar, dejando estas por siempre en el olvido. Jamás de ellas nos vamos a acordar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Vestido blanco, también corona y palma, uno por uno al fin recibirá la vida eterna que Dios al alma da. Esa promesa nunca faltará. Aleluya, aleluya. Paz de Cristo, discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. Exaltado sea el nombre de nuestro Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia, hermano, nos hizo renacer para una esperanza viva. Aleluya. Dice el apóstol Pedro, aleluya, allá en la primera carta, me recuerdo clarito de ese pasaje, cuando aquellas madrugadas que el Señor no nos dejaba dormir por su gran amor. Es 1 de Pedro 1:3 y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué difícil que nosotros podamos hacer esta expresión, hermano. Qué difícil entender la doctrina de los apóstoles para nosotros. Ellos se referían a Dios como el Padre y a Cristo como el Señor. Para que pueda haber unidad del Espíritu con los demás, necesitamos entender que tenemos que ver a Dios como Padre y a Jesucristo como Señor. Si no, nunca va a haber unidad. Nos vamos a unir por conveniencia solamente. Bendito, dice el versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nosotros nos alegramos, aleluya, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué, hermano? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esta fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo sea manifestado.
a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Paz de Cristo, hermanos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, los profetas que profetizaron de Jesús, todos los profetas, a un Jesús destinado a nosotros, a una gracia, a la verdad destinada para nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, acerca de este Salvador que ellos anhelaron mirar. Y ellos escudriñaban en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Paz de Cristo, hermanos. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para nosotros mismos, que no para ellos mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mira, hermano, el Evangelio se anuncia por el Espíritu Santo no porque tienes teología, no porque estudiaste en un instituto. El Evangelio se anuncia por el Espíritu Santo enviado del cielo, por el Espíritu de verdad. Porque hay muchos espíritus engañadores que no fueron enviados del cielo, fueron echados del cielo y se hacen pasar como espíritus que vienen del cielo. Por eso es tan importante, hermanos, entender de dónde viene tu sabiduría, del estudio de los libros o de la revelación del Espíritu de la palabra. ¿Hay alguien en casa? El día de ayer hablamos acerca, hermanos, de dónde fundó, dónde creó Dios la tierra. No la creó en un lugar apartado del abismo. La creó junto al abismo. Por eso, las tinieblas, lo primero que dice es que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se está hablando en un término espiritual que después lo materializa. Y entonces crea el primer día, pero como ya estaban las tinieblas, por eso el día empieza con la noche. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros, de acuerdo al apóstol Juan, cómo la luz resplandece en las tinieblas. Por eso es importante, hermanos, entender. Desde entonces tenemos la certeza
de que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que Dios estableció en el inicio fue una guerra. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, escuchamos la palabra de Dios y la creemos, es cuando entonces la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, resplandece dentro de nosotros. Y es cuando se desata la guerra. ¿Por qué? Porque el reino de la luz es establecido en un corazón más. Por eso los teólogos se enojan contra alguien que está lleno del Espíritu Santo. No porque ellos quieran enojarse, sino porque su sabiduría procede de lo terrenal, del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no procede del Espíritu Santo. Por eso es que ellos se atreven a mejorar la iglesia. Ellos introducen mejoras a la iglesia como si la iglesia, hermano, como si Dios nos hubiera dado la facultad a nosotros de edificar la iglesia. Por eso es que el Señor Jesús le dice a Pedro, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No te voy a dejar a ti la facultad de que tú edifiques, Pedro. Ni siquiera a los apóstoles. Ellos solamente eran administradores de los misterios de Dios. Por eso es que es necesario que cada uno de los administradores sea hallado fiel. El reino de los cielos no se explica con sabiduría humana. Alguien lo puede hacer, pero es el que lo hace ya se salió del propósito eterno. Por eso podemos ver muchas iglesias, muchas instituciones en conflicto. Y pronto ustedes van a ver que muchas instituciones, y ya lo están viendo, van a empezar a desaparecer. Van a empezar a fraccionarse. ¿Por qué? Porque entró el que vino para robar, el que vino para matar y el que vino para dividir. Alguien me puede decir a mí, es que tú estás dividiendo la iglesia. No, yo no la estoy dividiendo. Yo estoy simplemente exponiendo la palabra conforme el Espíritu me dio entendimiento, porque yo no soy teólogo. Yo no soy teólogo de una institución. Y lo único que aprendí cuando fui a tomar un curso en esa institución, porque me pidieron que fuera, y por obediencia fui. Lo único que aprendí fue a perder mis hábitos espirituales. Y tuve que luchar contra todo para conservar mis hábitos espirituales. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado al ayuno y a la oración. Y a la lectura de la palabra de Dios. Y cuando yo fui
Lo primero que aconteció, la primera noche cuando yo me acosté a dormir en ese lugar, vino un demonio, hermano, y pude ver al demonio que me jalaba de los pies para sacarme de allí. No quería que yo estuviera allí. ¿Por qué? Porque sabía que lo iba a descubrir. Y me puse en ayuno. Yo no estaba acostumbrado a ayunar, a dejar el desayuno. Mis ayunos siempre iban todos los días hasta las 6 de la tarde. Y me decían, come, te vas a enfermar, ¿que no ves que tenemos que estudiar mucho? Yo le decía, no, no puedo. Necesito estar en ayuno. Fue un choque contra lo que el Espíritu Santo tenía en mi corazón. Fue un choque pretender hacer todas las cosas que me estaban enseñando ahí. Ninguna de esas cosas que me enseñaron las puse en práctica en la iglesia. Ninguna. Y cuando me preguntaron, ¿qué aprendiste cuando fuiste a estudiar al CCM, a la Universidad de Teología? Y yo les dije, aprendí a perder mis hábitos espirituales. No, pero algo tienes que haber aprendido. Eso aprendí. No, pero no estás mal. Sí, estaré mal. No puedes dejar. Miren, hermanos, María no se impactó por lo que Marta hablaba de ella. Cuando Jesús llegó a su casa, ustedes lo saben, a casa de Lázaro, María se sentaba a los pies de Jesús a escuchar la palabra de su boca. Y Marta andaba afanada por preparar algo para servirle a Jesús. Y todo el mundo, hermano, admiraría a Marta si estuviéramos en ese tiempo. Y Jesús le dice, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Mira, solamente una cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y no se la voy a quitar. ¿Por qué no podemos ver que esa es la esencia del discipulado? ¿Por qué no podemos entender que ese es el discipulado de Jesús? En el capítulo 23 de Mateo, Jesús les dice, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Jesús, de Moisés. Se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Y qué hacen? Lo mismo. Lo mismo. Aprenden a ser fariseos. Aunque Moisés no era fariseo, Moisés nunca fue un fariseo. Moisés fue un hombre que aprendió a depender del Espíritu. Y lo hicieron enojar. Pero ellos a la primera se enojan y a la primera desportican y dicen, estás mal, estás endemoniado, estás esto, sáquenlo, échenlo fuera, quítenlo de aquí. ¿Por qué no escuchan? Mas en la cátedra de Jesús se sientan
sus discípulos a escuchar su palabra. Escuchan a Jesús hablar. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los fariseos oían la cátedra de Moisés y para ellos era más importante Moisés, la institución judaica. Pero en la cátedra de Jesús se sientan las Marías y no dejan caer al suelo ninguna de las palabras de Jesús. No las dejan caer a tierra como el profeta Daniel. ¿Por qué? Porque aman la palabra. Pero los fariseos aman la ley. Que no ven que a mí me puso Dios aquí para guardar el orden de la iglesia. Que no ven que Dios me puso aquí porque yo soy el pastor, para decirles lo que tienen que hacer. ¿Por qué tienes que hacer? ¿Por qué no esperar como María la voz de Jesús para que sepas lo que Él quiere que tú hagas? No lo que quiere Moisés. Por eso el escritor a los hebreos se pasa, creo que es un capítulo, en el capítulo 2, explicando que Jesús es superior a Moisés. Por eso es que en el monte de la transfiguración, hermanos, Jesús se lleva a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y cuando están en el monte de la transfiguración, Jesús se transfigura, sus vestidos se hacen resplandecientes como la luz. Y aparecen Moisés y Elías. Escuche por amor de Dios. ¿Por qué Moisés y Elías representan la ley y los profetas? ¿Por qué no están los salmos ahí? ¿Por qué no está David? ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué la ley y los profetas? ¿Por qué Moisés y Elías? Porque toda la enseñanza de la descendencia de David, escucha, de los cuales venían los sumos sacerdotes, porque ya no había reyes en Israel. Ahora los que gobernaban eran los sumos sacerdotes. Cómo la religión invadió al rey, eliminó el reino. Cómo la institución eliminó el reino para ser ellos los que Dios puso, los que Dios manda. ¿Dónde estaba la descendencia de David? Estaba caminando allí ahora. Se reunió no todo el Antiguo Testamento, no la ley, los salmos y los profetas. La ley representa, escucha, mira, bajata, ramasaya, ja.
La ley la representa Moisés. Los profetas la representa Elías. Y los salmos los representa Jesús, el hijo de David, el dulce cantor de Israel. Aquel de quien se escribió: no será quitado el legislador de Judá. Paz de Cristo. Allí estaban de nuevo los tres. Y ahí Jesús se llenó de luz sus vestidos, todo su cara, todo su cuerpo. Y entonces vino una nube de luz, una luz más grande todavía, y los envolvió a todos. Y Pedro dijo: bueno es que estemos aquí, Señor, para que hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Y una voz de la luz dice: Jesús, este es mi Hijo amado. A él oigan. ¿Hay alguien en casa? María escogió la mejor parte. Se sentaba a los pies de Jesús a escuchar la voz de Jesús. Hoy no hay tiempo para escuchar la voz del Señor. Hoy volvimos a la ley de Moisés. Tienes que ir a esta escuela. Tienes que estar en esta otra escuela. Tienes que llegar a esta otra escuela y a esta otra escuela y a otra escuela. Si no, no puedes ministrar. ¿Hay alguien en casa? Cuando el Padre mismo les tiene que decir a los discípulos: olvídense de Moisés, olvídense de la ley. Ellos no entendían que Jesús iba a cumplir la ley y que Jesús en ellos iba a venir a morar y que ellos iban a cumplir la ley en el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, hermanos, cuando alguien recibe el Espíritu Santo y ofende a un hermano, no tienes que decirle: ve y pídele perdón, porque el Espíritu Santo lo va a guiar, porque no va a poder estar en paz, porque el Espíritu Santo lo va a redarguir y lo va a llevar a pedir perdón. Miren, hermanos, dígame por amor de Dios, ¿quién enseña a los pájaros a volar? ¿Saben los pájaros que pueden volar cuando nacen? No, hermano.
¿Quién le enseña a un gusano que es una mariposa? ¿Habrá una escuela donde se le enseña a los pájaros a volar? No, hermano, eso está en la naturaleza. Eso está en su biología. Eso está en su naturaleza. Hoy tenemos escuelas para pájaros, haciendo que pierdan el tiempo. Su naturaleza es volar. Usted va a volar. Si usted es un pájaro, usted tiene que volar. Pero va a volar, ¿por qué? Porque lo lleva la mamá a un curso, porque lo lleva a una escuela. No, va a volar porque la mamá lo alimenta. Va a volar porque es su naturaleza. Va a volar porque escucha la voz de su padre y dice, hijo, quiero que hagas esto. Los pájaros vuelan porque está en su naturaleza volar. Los pájaros pueden estar en el nido un tiempo nada más. Tú puedes estar en la congregación un tiempo nada más, pero no te puedes pasar la vida en la congregación. Necesitas volar. Necesitas entender que el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Es decir, nosotros recibimos el Espíritu Santo ¿para qué? Para profetizar, para que tener sueños, para tener visiones. Y hoy Moisés dice, no, nada de sueños, nada de visiones. ¿A qué? Tienen que estar aquí, en la ley. Tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro. ¿Y cuándo el Espíritu Santo va a tomar el control? Cuando te sientes a los pies de Jesús. Cuando te salgas de la escuela de los fariseos. ¿Cómo le vas a enseñar a un pájaro a volar? Los pájaros vuelan porque ven a su madre y a su padre volar. Pero nosotros no entendemos lo que el apóstol Pedro le dijo a Cornelio. Dios envió a Jesús para dar salvación al pueblo. ¿Y cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo? Y éste anduvo haciendo bienes y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. No presentaban a Jesucristo como a Dios, presentaban a Jesucristo hombre. Porque ellos entendían que el único mediador entre Dios y los hombres era Jesucristo hombre. Porque ellos comprendieron que Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por Jesucristo hombre.
Por eso él dijo, yo soy la puerta. No les presentaban a Jesucristo como Dios, porque Jesucristo, hombre, nos va a enseñar quién es Dios. Esa es la doctrina de los apóstoles. Hoy queremos enseñar a los pájaros volar. Hermanos, para actuar naturalmente, no debemos fingir que somos sabios. Nosotros hemos recibido la vida del Espíritu para profetizar. ¿Para qué? Para tener sueños, para tener visiones. ¿Cómo es que creció la iglesia, hermanos? Váyase al libro de los Hechos, hermanos. Váyase al libro de los Hechos. ¿Cómo es que creció la iglesia de los apóstoles? Bien, hermanos. ¿Por qué no podemos entender esto? Versículo 14, 2:14, Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Pedro? Porque había sido derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Esto sea notorio, le dice, y oíd mis palabras. Y tuvo que ponerse en pie porque la gente pensaba que estaban borrachos. Cuando los líderes ven a una persona obrar en el Espíritu Santo, no, está mal. Está mal, no. ¿A poco creen que Dios le va a hablar? ¿Por qué dicen eso? Porque ellos tienen un Dios diferente. Tienen un Dios mudo, que es exclusivo de una élite ministerial. Nomás a ellos Dios les habla. Y el versículo 15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que son las 9 de la mañana. Y entonces dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que estaba describiendo? Váyase al capítulo 2 y dice, versículo 1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Eso fue. Empezaron a hablar en otras lenguas. Y entonces dice que moraban entonces en Jerusalén algunos varones judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, porque habían venido a la fiesta, habían venido a la Pascua, y de la Pascua esperaban 40 días para la fiesta del Pentecostés. Y no se iban para no tener que hacer otro viaje de regreso, uno de ida y otro de regreso y otro de ida, se quedaban allí. Por eso es que había mucha gente. Y escuche qué es lo que estaba pasando. En versículo 8, ¿cómo pues oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido?
partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Asia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Los romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Podían entender lo que los 120 estaban hablando en otras lenguas que jamás habían estudiado, que jamás habían aprendido. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué es esto? Pedro les dice, el versículo 17. En los postreros días, dice Dios, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. ¿Ve? Dice, vuestros jóvenes verán visiones. Y si un joven tiene una visión, ¿qué le dicen? No, déjate de esas cosas. ¿Qué es eso? Eso se llama la cátedra de Moisés. No. Nomás a Dios nos habla a nosotros. A ustedes no tienen por qué hablarles. Han monopolizado a Dios. Porque solamente los que van a la escuela tal, fulana, mangana, sutana, esos son los que tienen derecho a que Dios les hable. Y dice aquí, y en los postreros días, dice Dios, no dice Moisés, dice Dios. Y como dice San Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó a Dios y aprendió de él, viene a mí. Y Jesús reafirma y dice, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y dice aquí, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Puedes hablar lenguas, sí, pero no puedes tener visiones, porque estás mal. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien que quiera sentarse a los pies de Jesús como María? ¿O hay alguien que quiera seguir en la ley de Moisés? Perdiendo el tiempo, tomando escuelas y escuelas y escuelas. Cuando el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Qué difícil para a una autoridad entender que Dios no es institución, que Dios es Dios de orden. Pero creen que ellos son los llamados para mantener el orden. Y terminamos actuando como los policías del mundo ahora, queriendo poner el orden, siendo candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Qué vamos a hacer si tenemos el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo te da una visión. ¿Para qué te da una visión el Espíritu Santo? Porque el pueblo sin visión se extravía.
Y ahora la teología dice que la visión de Dios es la idea de Dios colocada en la mente del hombre. Dios no coloca ideas. Fíjense bien, el concepto que ellos manejan. La visión de Dios es la idea de Dios que Dios pone en la mente del hombre para que éste la ejecute. ¿Ah? Y así entonces funciono en base a mis pensamientos, no a lo que Dios me enseña. Hermano, pero eso es muy riesgoso. ¿Para quién? ¿Para nosotros o para Dios? ¿Tú crees que Dios se juega el reino dándonos visiones? ¿Tú crees que Dios tiene miedo a perder el reino? Dime quién se atreverá a forzar su reino. Ningún hombre en sus cualidades normales lo va a intentar hacer. Pero sí sé quién lo va a hacer. Los mismos demonios. Y los demonios se ocupan de ti cuando tú decides no creer en el Espíritu Santo, no obedecer en el Espíritu Santo. Por eso el Señor me dijo la gran apostasía de mi iglesia. Están dejando mi palabra, están dejando mi espíritu y están confiando en sus libros. Cuando ellos son los que debían tener sueños, visiones, pero no para que ganes el mundo. Sueña y ganarás al mundo. El mundo está destinado al fracaso, a la perdición, porque el mundo está maldecido por causa del hombre, por causa de un hombre que le creyó a su mujer, una mujer que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dio la sentencia. Le dijo a la mujer su sentencia, pero al hombre le dijo, no le dijo a la mujer, maldita será la tierra por tu causa. No. Se la dijo al varón. A la mujer le dio su sentencia. Al diablo le dio su sentencia. Pero al hombre, al varón le dijo, maldita será la tierra por tu causa, no por causa de la mujer. Porque Eva pudo haber comido y pudo haber muerto. El problema fue que él le hizo caso a la mujer. En lugar de obedecer a Dios. Cuando nosotros, hermanos, escucha por amor de Dios. El pasaje que leímos es, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo resucitó y le dijo a los discípulos, como el Padre me envió, así yo los envío. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta allí, hermano, hasta ahí nos paramos nosotros. Y se nos olvida lo más importante, y enséñenles a obedecer. Lo que dice enseguida es, enséñenles
a obedecer. Vaya por favor a Mateo 28, 19. Aleluya. Con esto termino, hermano. Porque no entendemos ni siquiera lo que estamos hablando. Jesús, en el versículo 18, dice, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles, ¿qué? A obedecer, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Enséñenles a obedecer. ¿Cómo? Como ustedes me obedecen a mí. Por eso el Señor me indicaba, ¿por qué no son como yo soy con ustedes? Porque aprendieron de Moisés, no aprendieron de Jesús. Son más fieles a una institución y se someten a una institución antes que a Cristo. Y dice, enseñándoles, ¿qué es que guarden todas las cosas que yo les he mandado? Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y viviremos con él. ¿Cómo? Jesús, Dios se hizo hombre, y como hombre, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Obedecer cuesta, hermanos. Cuesta que negarte a todo. Es decir, cómo el Señor tuvo que hablarme precisamente cuando me habló de la apostasía y me dijo, ¿quién es el pastor, tú o yo? No decimos que dos cabezas es rebelión. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia, el pastor o Cristo? ¿No te dice nada eso? Cuando él me dijo, ¿quién es el pastor, tú o yo? ¿Qué le digo? Yo muriéndome al escuchar su voz. Y él me dice, ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿Tú o yo? Entonces, enséñenles a ser como yo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Como el Señor le decía a Mestel, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Tú crees que si Dios es como el pastor, tú crees que yo voy a querer ser como el Dios? Si tú crees que yo voy a querer conocer a Dios si Dios es como el pastor, que amenaza, que intimida, que oprime, que avergüenza, porque Él es el que Dios puso para guardar el orden. ¿Tú crees que la gente va a querer conocer a Cristo si vas al templo y ofrenda para los zapatos de la esposa, y ofrenda para las llantas del carro del pastor, y ofrenda para el traje del pastor, y para que se vaya a la convención, y ofrenda para el obispo, y ofrenda para el presbítero, y ofrenda? ¿Tú crees que la gente va a querer conocer, creer que Dios está allí?
Cuando lo primero que la gente se da cuenta que es una cueva de ladrones. Enséñenles. ¿Cómo se enseña? ¿A gritos y a sombrerazos? ¿O se enseña con el ejemplo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no para un cautiverio. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de la ley de Moisés? No, hermano. No, por amor de Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo. Nos hizo renacer para profetizar. Nos hizo renacer, ¿para qué? Para tener esperanza a través de visiones y a través de sueños. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Porque si Él no nos los ha mostrado, yo tendría la duda. Pero en una visión el Señor nos llevó a mi esposa y a mí hasta allá. Y ahí escuchamos la voz que dijo, aquí están sus nombres escritos, pásenle. ¿Cómo tu fe va a crecer? Si Dios no te da una visión, no te muestra en un sueño lo que tienes que hacer. Si Dios no te habla, ¿cómo va a crecer tu fe? Si el capítulo 11 de Hebreos habla precisamente, primero Dios les habló y les dijo lo que tenían que hacer. Así le dijo Pablo a Timoteo, sé ejemplo en todo. Y les dijo, miren a los que se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. Cuídense de los perros. Cuídense de los mutiladores del cuerpo. Y tengan cuidado de ustedes mismos, de no envanecerse. El objetivo es que todos seamos como Jesús, hasta que Cristo sea formado en nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Mándesela a su pastor, a ver si se arrepiente. En el nombre de Jesús. Les amamos, les bendecimos. Aleluya. Muéstrate tú que Cristo está en ti. No que tienes un don y por medio del don manipulas a la gente. Es tiempo de despertar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.